Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de vuelta una vez más al canal El Fisio YouTube. Yo soy Cristian Jiménez, fisioterapeuta, graduado por la Universidad Autónoma de Madrid y también estoy estudiando Psicología en la UNED. Y hoy os traigo un gran caso clínico, pero un caso clínico muy especial, al que yo le tengo mucho cariño, puesto que aprendí mucho con él y encima la paciente nos ha permitido, bajo consentimiento claro, poner sus vídeos del antes y el después, para que veáis vosotros pues qué se consiguió y cómo yo lo pude objetivar. Entonces, el caso clínico que os traigo hoy es de una paciente que, bueno, pues me comentó pues que se había caído, había tenido una caída en su domicilio hacía ya mucho tiempo, el día pues 30 del 10 de 2020, es decir, había ya pasado bastante tiempo, unos cuantos meses. Entonces, ¿cómo fue la caída? Te estarás preguntando. Bueno, pues fue subiendo las escaleras de su casa, de su chalet, pues fue a subir las escaleras hablando por teléfono como lo hacía todos los días, de manera rápida, y tropezó y se cayó. Entonces se cayó en el último escalón y fue toda la escalera hacia atrás de espaldas hasta topar con la pared. Imaginaros que esta es la pared de allí al final, hasta topar con la pared y darse fuerte aquí en el cuello. Pues eso la llevó a estar pasando un momento muy mal, que no sabía realmente qué es lo que le había ocurrido porque se quedó como tirada en el suelo, medio inconsciente, y su marido médico pues la inmovilizó por si acaso se había fracturado algo y había pues invadido el canal medular y fue trasladada a urgencias. En urgencias pues la pusieron un collarín Filadelfia y estuvo con él hasta el día 3 del 12 de 2020, que fue cuando pues, se la operó. Entonces, esos 2 meses que estuvo sin operación, estuvo con un collarín Filadelfia. El collarín Filadelfia es un collarín rígido, que no te permite nada de movilización. La dijeron en urgencias que no se había invadido el canal medular, pero que había una fractura vertebral de la C7, del cuerpo vertebral de C7, como veréis aquí en esta radiografía. Bueno, os enseño la radiografía posterior a la operación, porque la operaron, la dijeron que el día 3 del 12 de 2020 la tenían que hacer una operación. Fue una operación larga, pero es que hasta ese momento, hasta la operación, estuvo 2 meses con collarín Filadelfia, 24 horas, con mucho dolor y mucha irritabilidad. Entonces la operaron, la pusieron, como veis aquí en la radiografía, una prótesis de cuerpo vertebral de C7 y, bueno, pues recibió a la paciente con mucho miedo, porque ella venía el primer día y, bueno, traía su collarín blando, no Filadelfia, y, bueno, venía con miedo y, pues, un poco normal, para saber un poco, pues, cómo iba a ser el tratamiento, todo lo que le había dicho la neurocirujana, todo lo que le habían dicho los médicos, su médico de su compañía, bueno, sus creencias, sus expectativas. Entonces, era complicado. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que yo escuché un poco su caso, apunté todas las fechas para saber realmente pues, cuánto había sido el proceso de inmovilización, cuánto no, si era normal que tuviese el cuello sin nada de movilidad, tan rígido. Y bueno, pues todo se debía a eso, a haber estado muchos meses de inmovilización, desde que se cayó hasta que la operaron, 2 meses o más con collarín rígido Filadelfia y luego, posterior a la operación, otros 2 o 3 meses con collarín blando 24 horas. 24 horas es 24 horas. Entonces, vino a consulta con collarín y yo la dije que se tenía que quitar el collarín. Y llevaba sin quitarse el collarín pues un sinfín de meses, más de 6 meses. Entonces, la costó mucho, la dio mucho miedo y yo la tuve que apoyar, ayudar y decirle, mira, no pasa nada, tranquila, vas a quitar el collarín y no se te va a caer el cuello ni nada de esto, porque había miedo. Se lo quitó y yo pude explorar, bueno, pues un poco, seguía todavía por aquí una cicatriz con una especie de tirita, había mucho tono muscular de musculatura como trapecios y por aquí, pero sin embargo toda la musculatura de los ECOM y el cuello pues estaba más bien reducida, delgadita. Y bueno, pues la fui a explorar los movimientos activos cervicales. Entonces yo la dije, vamos a ir todo lo que podamos hacia arriba, como si fuésemos a llevar la barbilla hacia el techo. Entonces fue a hacer el movimiento de extensión craneocervical, pero ella no hacía nada, o sea, no había movimiento. Hacía así con los ojos, pero no había movimiento. Vamos a rotar hacia la derecha. Y lo mismo, movíamos los ojos, pero no había nada de movimiento, como estaréis viendo en este vídeo. Este vídeo fue el primer día que yo la tuve en consulta y bajo consentimiento la pregunté si la podía hacer la grabación, puesto que en nuestra clínica diaria el goniómetro nos sirve para determinadas extremidades y rangos de movimiento. Pero ¿cómo evalúas el rango de movimiento en la región cervical? Pues si no tienes el CROM,
es complicado. Entonces yo utilicé el vídeo y encima lo utilicé como para feedback y dije, bueno, pues si grabamos el primer día y grabamos el último, tú misma vas a ver cuáles son tus cambios. Entonces eso hicimos. No le importó y lo grabamos. El primer día, como veis, no había nada de movimiento. Y esto todo estaba asociado también a muchos miedos y muchas preguntas sobre lo que le había dicho la neurocirujana, porque ella me decía, a mí la neurocirujana me ha dicho que acabamos de operar, que está reciente y que no se puede ni movilizar ni forzar placa, que no forcemos la placa y que todo el tratamiento se basa en magnetoterapia. Entonces la magnetoterapia es una herramienta de electroterapia que podemos utilizar en nuestra práctica clínica diaria, pero que en este caso pues hubiese sido muy arriesgado pasarnos única y exclusivamente en la magnetoterapia. Entonces yo la convencí, la dije que no, que en su caso, si queríamos recuperar la movilidad, que teníamos que utilizar movilización desde el primer día y ejercicios desde el primer día. Pero esto no me va a hacer que la placa se rompa por dentro, esto no me va a hacer que no se genere hueso, porque es que me pusieron una placa, pero por dentro me pusieron cortical ósea y creo que tiene que consolidar y la magnetoterapia me va a ayudar para consolidar bien la placa, o eso me han dicho. Entonces, bueno, costó mucho, pero yo desde el primer momento tenía claro que si queríamos ganar rango de movimiento, porque esos eran sus objetivos, la meta de la paciente, que es lo que pregunto yo siempre, era, primero, una meta muy alta y no realista, porque venía con un collarín después de haber estado 6 meses inmovilizada y quería, por orden de preferencia, conducir, volver a conducir, quería ya empezar a conducir y la rotación no existía, y luego también quería jugar al pádel, hacer todo el deporte que hacía anteriormente y recuperar el rango de movimiento total. Porque dolor no tenía, entonces bueno, eso era positivo. En la escala visual analógica del dolor no había dolor, estábamos aquí en 0 de dolor, entonces no podíamos representar en el body chart la expansión del dolor porque no la había, pero bueno, no teníamos nada de movilidad craneocervical cuando teníamos que recuperar, según la literatura, en libros como el de Newman, a nivel biomecánico están descritos pues que tenemos más o menos unos 45 grados de flexión, unos 85 grados de extensión, 90 grados de rotación derecha-izquierda y 45 grados de inclinación derecha-izquierda. Y teníamos prácticamente 0, porque los que había eran compensando con el tronco. Entonces, bueno, pues yo desde el primer momento lo planteé así. Empezamos a movilizar el primer día ya sin collarín, con movilizaciones fisiológicas pasivas muy despacitas, dándola mucho contacto manual y mucho apoyo para que se sintiese segura, todo dentro de la camilla, sin sacar cada vez a la camilla, y movilizaciones hacia flexión, hacia extensión, hacia inclinación, hacia rotación. Poquito a poco fuimos así, movilizando. También ella me comentaba que tenía mucha aprensión a que se le saliese la placa, la dolía mucho, generaba un cuerpo extraño y luego también tenía dificultades a la hora de deglutir, tragar o generar saliva principalmente, puesto que musculatura supraoidea estaba muy demandada y contraída de haber estado tanto tiempo con un collarín. Entonces tuvimos que hacer de manera manual movilizaciones de ilioides, presiones en musculatura supraoidea, en musculatura infraoidea, miloideos, genioideos, aquí en el triángulo de la mandíbula, digástricos, sobre todo genioideos, miloideos, y luego también pues tuvimos que de reeducar un poco esa devolución, movilizando ilioides y todo se basó principalmente en técnicas de tratamiento articular, movilizaciones fisiológicas pasivas en in and out, llegando al final de su rango, que al principio era el principio, y luego cuando llegábamos ya a un montón de sesiones, pues llegábamos más, y sin ningún miedo. También hicimos ejercicios desde el primer momento. Ejercicios progresivos, poco a poco. ¿Qué ocurrió? Que tuvimos que hacer muchas sesiones de educación terapéutica para conseguir que la paciente pues, cumpliese sus metas, que eran, por ejemplo, poder dormir sin collarín. Bueno, poder primero empezar a hacer vida sin collarín. Pues en 2 semanas quitamos el collarín ya de su vida. Luego, a las 2 semanas también la paciente consiguió poder apoyar la cabeza de lado durmiendo, que eso era algo que le daba mucho miedo, mucha inseguridad y no podía hasta ahora. Luego también conseguimos pues, ganar fuerza de resistencia en los flexores profundos del cuello, porque el primer día era menor a 30 segundos y duraba solo 3 segundos y conseguimos superar los 30 segundos. También ganamos fuerza de resistencia en musculatura de la cintura escapulotorácica. También, de llevar tanto tiempo el collarín, había restricciones en la movilidad de flexión, aducción de glenumeral derechas, por haber estado tanto tiempo. Entonces, fuerza resistencia con ejercicios tipo TRX, tracciones, tirones de remo en gomas horizontales, abducciones horizontales con goma, también automovilizaciones activas dirigidas desde el primer momento. La dije, si queremos quitar el collarín tienes que hacer todos los días, 2 veces al día más lo mío, mirarte un espejo y hacer movilizaciones fisiológicas activas
en todos los rangos, es decir, 10 o 15 repeticiones hacia atrás, 10 o 15 repeticiones hacia adelante, hacia la derecha, hacia la izquierda y hacia la derecha, hacia la izquierda, en todos los movimientos, con un dolor tolerable, llegando al final del rango. Eso todos los días ella se comprometió y lo hizo y así avanzamos. También ejercicio contra resistencia, con la orientación del FNP, donde generamos una flexión contra resistencia, luego relaja y luego, no forzamos, sino llevamos la cabeza hacia el final de la flexión. Siempre las movilizaciones en el final del rango, en in and out. Luego también pues tuvimos que hacer tratamientos boca abajo, que era mucho miedo lo de ponernos boca abajo, como PEAs torácicos, PEAs cervicales. Luego también estuvimos haciendo pues tracciones cervicales, mucho roll anterior de cráneo o roll anterior con tracción. También, por ejemplo, slide glides, pero principalmente eran fisiológicos pasivos al final del rango. Todo orientado a recuperar la función y mejorar la participación. Tras 38 sesiones, de las cuales 14 fueron ausencias justificadas, pues al final, en 20 sesiones, el 2 de julio del 21 recibí el alta, le doy el alta de fisioterapia, puesto que habíamos conseguido, pues como veis aquí en el vídeo, llegar a más de 20 grados de movimiento cervical en todos los movimientos. Luego también habíamos conseguido disminuir pues, todo lo que es la tensión muscular que la generaba al no poder deglutir, hablar y demás. Se había disminuido todo lo que es las creencias sobre la placa, el forzar, y de hecho acudió a la neurocirujana unos días antes de que yo diese el alta y la dijo la neurocirujana que estaba demasiado bien, que ya habíamos llegado a un punto en el que que no se imaginaba ya nunca que fuésemos a llegar a ese punto, que por ella que ya terminábamos, que no forzásemos la placa. Entonces, bueno, al final yo la tuve que hacer muchas estrategias de educación terapéutica durante el tratamiento para que pues ella confiase en mí como fisioterapeuta, y así fue. Terminó haciendo ejercicios de todo tipo, flexiones en camilla, flexiones en pared, TRX, tracciones de máquina con peso con 30 o 40 kilos, una barra olímpica pues así, también press militar, también por ejemplo ejercicios contra resistencias en pared, contra una pelota y haciendo así, una pelota y haciendo así, pelota y rotando en isometría. Luego también hizo mucho ejercicio con bandas, mucho ejercicio como planchas, ejercicios muy dinámicos tipo circuito, press de banca, hicimos también press de banca, hicimos también, por ejemplo, pesas de manera global, bueno, todo lo que es la musculatura de la cintura escapulotorácica, región craneocervical, brazos, hombros, para reforzar toda esa zona. Y bueno, pues todos estos miedos fueron disminuyendo. Al final la paciente terminó jugando al pádel, conduciendo en autovías y en carreteras principales sin ningún problema, de hecho condució muy pronto. Luego también pues empezó a nadar, se le fue el miedo a la natación y empezó a nadar. Bueno, un sinfín de ejercicios y actividades, y bueno, la recomendación fue que siguiese con las automovilizaciones al final del rango en todos los movimientos craneocervicales todos los días, y que pues se apuntase a realizar un ejercicio de fuerza-resistencia de región craneocervical, cintura escapulotorácica, 2-3 días a la semana, como podía ser, por ejemplo, pues natación, pádel, escalada, cualquier ejercicio de este tipo, y esas fueron un poco las recomendaciones y las pautas. Así que bueno, fue un caso clínico muy interesante que me hizo aprender mucho, y que bueno, pues la paciente salió muy contenta y muy ilusionada de poder conseguir todo su rango de movimiento cervical. Y nada, si te ha gustado, te animo a compartirlo con todos los fisioterapeutas y fisioterapeutas que están pues ahora aprendiendo en proceso de práctica clínica, y que también lo compartas pues con las personas que estén interesadas en recibir tratamiento de fisioterapia. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo.